Operativo antinarcóticos permite decomisos y capturas. Procuradora General lanza la piedra y ahora teme que le regrese. Guajeros quedan sepultados en basurero de la zona 3. Presentan herramienta para prevenir delincuencia, investigar y sancionar. Sancarlistas reconocen labor periodística de T13 Noticias. Fuerza Natural pone de rodillas a Colombia. El Atleti del Cholo tiene medio boleto para la gran final. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión. Somos T13 Noticias, el servicio informativo que usted necesita. Les saludamos Pablo Paniagua y Corina Ardón. Una fuerte suma de dinero en moneda de diferentes países y vehículos de lujo les incautaron a 2 guatemaltecos y a 2 nicaragüenses en Palín, Escuintla. Estoy seguro que ya adivinó a qué se dedican. La ubicación geográfica de Guatemala es el puente perfecto para los narcotraficantes que trasladan cocaína desde Sudamérica y la llevan hacia México y Estados Unidos. Infinidad de veces hemos sido testigos de importantes decomisos de droga trasladada en contenedores, doble fondo de furgones y vehículos particulares, por mencionar solo algunos casos. Pero además de ello, los narcotraficantes de Guatemala se dieron cuenta que las ganancias pueden crecer desmedidamente si cultivan su amapola y procesan la cocaína. Las autoridades han desmantelado narcolaboratorios en distintas regiones del país que dan muestra que dejamos de ser un país de paso y nos convertimos en una nación productora de cocaína. Los golpes han sido duros en repetidas ocasiones, pero es evidente que el negocio del narcotráfico mueve millones de dólares todos los días. Y aunque la pérdida sea importante, siempre hay formas de recuperar la droga y el dinero. El último operativo para combatir el narcotráfico fue ejecutado en la colonia Las Victorias, ubicada en Palín, Escuintla. El allanamiento a una vivienda permitió la captura de Romeo Cárcamo López, de 34 años, Jennifer Adela García Flores, de 28, ambos de origen nicaragüense, y los guatemaltecos David Artemia Resis Chávez, de 36 años, y Reina Isabel Reyes Pérez, de 40. Estas 4 personas tenían en su poder más de $800,000, 6,950 pesos mexicanos, 630 córdobas nicaragüenses, 10,200 colones de Honduras y 20,371 quetzales. Pero eso no es todo. También les decomisaron 3 lujosas motocicletas, una camioneta agrícola y 2 pistolas. Evidentemente, no supieron explicar la procedencia de todos los bienes incautados y las autoridades procedieron a consignarlos a juzgado competente. La pregunta es, ¿a qué cártel pertenecía el botín decomisado? El entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, tomó una decisión que divulgó por los medios de comunicación gubernamentales. Hoy su discurso es distinto y con rostro de arrepentimiento. Es mejor que te arrepientas de lo que haces y no de lo que dejas de hacer. Esta frase célebre parece que le quedó como anillo al dedo al expresidente Otto Pérez Molina, por una decisión que, presionado o no, tomó el 23 de abril del año 2015. Esta es la prueba para que usted, amigo televidente, la recuerde. Tomado la decisión de solicitar la extensión del mandato de la CICIG para que efectivamente tengamos un Estado con más seguridad y con más justicia. 4 meses después, Otto Pérez Molina experimentó uno de esos sentimientos que lo hizo meditar y quizá autotorturarse psicológicamente, porque esa medida también provocó su dimisión y el gran escándalo de corrupción que manchó la imagen de Guatemala. Hoy, el exmandatario, aunque lo argumenta,
no tiene empacho en aceptar públicamente de su arrepentimiento por haber tomado la decisión de solicitar la extensión del mandato de la CICIG en Guatemala por las actuales condiciones. La pregunta es clara: ¿se arrepiente o no? Y su respuesta es la siguiente. Decirlo en la forma como está, con el actual comisionado, creo que sí. Sí, porque es lo que le digo, es porque las acciones son las que hay que ver, las acciones son las que tendríamos que juzgar, y las acciones bajo la presión de los jueces, amenazando que los jueces tienen que dictar condenas, eso no lo puede hacer, ni la fiscal general puede decir que va a haber una condena porque hay pruebas suficientes. No es el trabajo de la fiscal decir si van a haber o no condenas, ese es trabajo de los jueces. Para el expresidente, que cada día lo mencionan y vinculan en los testimonios y pruebas durante la audiencia por el caso TCQ, las acciones del Ministerio Público y la CICIG se mantienen en una línea de show mediático. Un ex procurador general de la Nación reaccionó hoy ante la denuncia en su contra que lo involucra en el escándalo por sobornos en el caso de la terminal de contenedores Quetzal. Después que su nombre surgiera dentro de las acusaciones y declaraciones hechas en su contra por supuesta omisión de denuncia en la lesividad del contrato del usufructo en el caso conocido como TCQ o Terminal de Contenedores Quetzal, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ex procurador general de la Nación, Vladimir Aguilar, reaccionó ante los señalamientos. Es una denuncia inconsistente, infundada, que carece de un fundamento jurídico y básicamente no tiene ninguna lógica jurídica. Se habla de una posible omisión que no existe. Y aquí algo muy importante son dos aspectos. Primero, tenemos que separar el proceso penal al proceso administrativo. Son dos materias y competencias diferentes. Yo no conocí en absoluto de ese expediente. La única situación administrativa que hubo en la administración fue: atendimos a los denunciantes y ellos pidieron algo muy concreto: la lesividad del contrato. ¿Cuál es el trámite administrativo? La unidad de consultoría hizo el estudio correspondiente y la unidad de consultoría, con la firma respectiva de los funcionarios, responden apegados a derecho, informándose a las personas que habían requerido esa consulta que la lesividad no es potestad del procurador general y también no es potestad del presidente de la República. Según Aguilar, en su tiempo que fungió como procurador de la Nación, nunca fue notificado de la lesividad del contrato y jamás tuvo la potestad de declarar lesivo el contrato, que era responsabilidad del Consejo de Ministros, quien no determinó e instruyó a la Procuraduría. Y salió a pregonar una posible denuncia en contra del gabinete de gobierno de Otto Pérez Molina y hoy ya teme por su vida. La Procuradora General de la Nación indicó ante diputados al Congreso de la República que teme por su vida en consecuencia a las denuncias que prepara en contra de exfuncionarios por su presunta participación en las redes de defraudación y soborno al Estado. Por el momento, la funcionaria espera que el Consejo de Ministros emita el acuerdo que le autorice para representar la demanda ante el juez y cancelar el contrato de usufructo oneroso concedido a la empresa española Terminal de Contenedores Quetzal. Estaríamos también solicitando los daños y perjuicios que ha ocasionado este contrato al Estado de Guatemala, los cuales tendrán que ser tasados en su momento. La PGN pedirá constituirse como ente agraviado por el daño causado al Estado. Además, contemplan solicitar prisión preventiva para los nuevos vinculados al caso. Y todos los que pudieran resultar implicados, porque la investigación del Ministerio Público y la CICIG continúa. Todo implica ministros, funcionarios, personas individuales, personas jurídicas. Con relación a su seguridad, indicó que accionará ante la Corte Interamericana de Justicia por lo delicado de enfrentar este tipo de estructuras. En otras noticias, el Ministerio de Salud recibe una readecuación presupuestaria y ahora espera solventar una parte de la crisis en la red hospitalaria.
Con el fin de apalear la fuerte crisis que atraviesa el sector salud en el país, el Congreso de la República aprobó la readecuación del presupuesto asignado a esa cartera con el fin de levantar los hospitales. Los diputados dieron vía libre a 465 millones de quetzales al Ministerio de Salud, pero eso sí, con la condición que deberán usarse en adquisición de medicamentos y equipo quirúrgico y se prohíbe el pago de deuda y contratación de personal. Bonos y se le dio un destino específico para fortalecer 3 grandes áreas. Uno es el sector justicia, se le destina un porcentaje de los bonos al organismo judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación. Otro es un respaldo al sector de salud, para poder atender todo el desafío que tiene en el área de hospitales y abastecimiento de medicinas. Y un tercero es para poder atender el compromiso que el Honorable Congreso adquirió con los jubilados en la ley de clases pasivas. Las autoridades de finanza enfatizaron que el presupuesto asignado corresponde a la petición de las necesidades en los hospitales y con las condiciones con las que se otorgó, se busca que mejore la atención a pacientes y se mejore el abastecimiento de insumos y medicamentos. El relleno sanitario vuelve a cobrar vidas. Hoy se reporta la muerte de 3 personas que reciclaban materiales cuando ocurrió un desprendimiento de basura. Esta noticia se origina una vez más en el relleno sanitario. Aunque sé que muchos fruncen el ceño cuando escuchan ese término, porque todos lo conocemos como el basurero de la zona 3. No es la primera vez que ocurre algo similar. En repetidas ocasiones, varios recolectores de basura, o más conocidos como guajeros, han perdido la vida en ese lugar, irónicamente, tratando de sobrevivir. Ocurre principalmente en época de invierno. Todos lo sabemos, no es un secreto. La lluvia provoca que las enormes pirámides y cubos de basura se vayan al piso, y el resultado es similar a lo que ocurre cuando un cerro se desprende. El peso de la basura mata a cualquiera. Las correntadas que arrastran y socavan todo a su paso se han llevado la vida de muchos guatemaltecos. Siempre se escuchan comentarios sobre el por qué estaban esas personas en ese lugar. Sencillo, amigo televidente, ese lugar es la otra realidad que muchos desconocemos. Allí hay personas de la tercera edad y niños recogiendo y buscando algo de valor en las cosas que usted y yo desechamos. Aunque para muchos sea impactante, estas personas están acostumbradas a comer de la basura y se imaginará usted a las enfermedades que están expuestas todos los días y seguramente que padecen. El punto es que hoy ocurrió un nuevo desprendimiento y aunque se ha especulado mucho sobre la cantidad de personas fallecidas y desaparecidas, el vocero de la comuna capitalina oficializó la muerte de 3 personas. Sin embargo, los testigos del hecho hablan de 4. Juana Villalta, de 50 años, William Osorio, de 29, Leonardo Marroquín, de 28 y Sebastián López, de 50. Varias personas más habrían sido rescatadas con vida y llevadas al Hospital Roosevelt. Lo que sí es verdad es que a la zona de la tragedia, afortunadamente llegaron más de 800 personas para colaborar con el rescate, entre bomberos voluntarios, municipales, Policía Nacional Civil, Ejército Guatemalteco y trabajadores de la Municipalidad de Guatemala. Ya lo vi, mamá, ya lo vi. Lamentable situación. Y escuche bien, porque jugaron juntos desde niños, se cuidaron como buenos hermanos. Luego participaron en un crimen y hoy esperan visitas tras las rejas. En un allanamiento realizado por investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida junto a fiscales del Ministerio Público en la 7ª calle y 17 avenida de la zona 6, capturaron a los hermanos Axel Roberto, de 31 años, y Ulises Rolando Flores Hernández, de 22, señalados por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Según los investigadores, los detenidos son presuntos responsables de atacar con arma blanca a Milton René Calderón Montoya, de 52 años, y a su hijo Alexander Ricardo Calderón Hernández, de 19, quien falleció a su ingreso a un centro asistencial el 7 de junio del 2015 en la misma dirección de la captura.
Un operativo policial en el puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zabal permitió el decomiso de 3 rifles, una pistola con mira telescópica y cargadores para esas armas. Todo ello entró a Guatemala cubierto con papel aluminio para evitar ser detectado por rayos X. Las armas fueron ocultas en un contenedor de encomiendas procedente de los Estados Unidos y ahora la investigación pretende determinar quién es el responsable de la encomienda en el país del norte y quién debía recogerla en Guatemala. Coyote cae en las manos de la justicia cuando trasladaba a indocumentados salvadoreños hacia la frontera con México. Este individuo es Pascual Francisco Pedro, de 43 años, alias El Pollero, y conocido en el ámbito de los traficantes de personas como El Coyote. Hoy fue capturado cuando se disponía a trasladar ilegalmente a un grupo de 11 salvadoreños hacia territorio mexicano, donde continuaría su travesía hacia Estados Unidos. Dentro de los indocumentados iban 7 menores de edad. Fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil coordinaron la captura emanada de un juzgado, producto de la denuncia de un grupo de centroamericanos, quienes señalan al Coyote por cobrarles cantidades exageradas de dinero y luego abandonarlos a su suerte. El capturado dijo desconocer los motivos de su detención y argumentó que solamente se dedicaba a cobrar para trasladar a los indocumentados hacia fronteras con México. Y la ruta al Atlántico no está al margen de los accidentes de tránsito. Hoy el piloto de un remolcador protagonizó un percance, afortunadamente sin víctimas mortales. Un confuso accidente vial de un remolcador sobre la ruta al Atlántico, kilómetro 66 del municipio de Guastatoya, en el departamento del Progreso, causó varias molestias a los conductores que transitaban por esa ruta, que duraron varias horas. Según información del piloto, quien afortunadamente salió ileso del percance, el sistema de frenos falló, ocasionando que perdiera el control del vehículo. El piloto dijo que se dirigía del municipio de Amatitlán hacia Honduras y transportaba verduras y frutas. Agentes de Provial arreglaron el paso para descongestionar las vías debido al carril obstruido. Los 3 poderes del Estado y el Ministerio Público presentaron la política criminal que será implementada durante los próximos 20 años. El día de hoy queda instalada la Comisión Nacional de la Política Criminal Democrática del Estado de Guatemala, que va a estar integrada esta Comisión Nacional por el Presidente de la República, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial y el Ministerio Público. Reunidas estas 4 entidades, se van a autorizar las acciones coordinadas. La política criminal democrática del Estado de Guatemala 2015-2035 es catalogada como una herramienta y un mecanismo para cumplir con 4 ejes fundamentales: prevención, investigación, sanción y reinserción. Esta política es un instrumento, es una guía que nos ayuda a coordinarnos las diferentes entidades del Estado para seguir las mismas acciones y no duplicar esfuerzos. Posteriormente se va a diseñar el plan de acción y luego el plan estratégico. Los 3 organismos de Estado y el Ministerio Público reciben apoyo logístico del gobierno de Estados Unidos en el proceso de esta política. Del diálogo nacional. Por supuesto que celebramos y agradecemos este reconocimiento porque nosotros nos debemos a usted. Y cambiamos el orden de las noticias, y es que vecinos evitaron un posible crimen en Retaluleu al alertar a la policía por la presencia de un hombre armado que merodeaba por las calles de la aldea El Chab. En la Vuelta del Mango, aldea El Chab, municipio de La Cintal, Retaluleu, fue capturado un hombre quien tenía un arma de fuego, con la que se presume pretendía cometer algún asesinato contra un vecino, informaron las autoridades. El hombre fue identificado como Armeo Filadelfo Cabrera Juárez, de 39 años, y fue gracias a varios vecinos que alertaron a las fuerzas de seguridad de que este hombre merodeaba de forma sospechosa por el sector y se desconoce si pudiera pertenecer a alguna estructura criminal, por lo que fue trasladado a los juzgados competentes. Roger Frank Miranda Hernández, de 32 años, fue capturado por la Policía Nacional Civil en el Hospital Nacional de Huehuetenango. Desde el pasado 8 de abril era buscado por el delito de asesinato.
Se supone que es responsable de matar a uno de sus vecinos en el municipio de Santa Cruz Varillas, del mismo departamento. Desde el día del crimen, las investigaciones lo ubicaron como principal sospechoso y finalmente fue consignado al juzgado que giró la orden de captura en su contra. Y ahora le mostramos imágenes captadas esta mañana en el anillo periférico. En el asfalto yace el cadáver de Lorenzo Pazán Chávez, un hombre que se estima tenía más de 60 años y falleció tras ser arrollado por un automóvil. Testigos aseguran que el hombre intentó cruzar la calle y fue impactado por el vehículo que transitaba a excesiva velocidad. Se dice que quedó debajo del automotor y fue arrastrado al menos por 15 metros, hasta que finalmente el vehículo pasó sobre él y el conductor nunca detuvo la marcha. Recordemos que el uso de las pasarelas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y más aún cuando se trata de niños o personas de la tercera edad. Neumonía y enfermedades gastrointestinales amenazan de muerte a la población infantil guatemalteca menor de 5 años. A pesar que el sistema de salud logró controlar el sarampión, la viruela y la poliomielitis y está en proceso de controlar el neumococo y el rotavirus, la población infantil menor de 5 años aún es vulnerable a 2 enfermedades que llegan como la sombra de las muertes. Se trata de la neumonía y la diarrea, enfermedades que también se desarrollan por falta de vacunas. Estas 2 enfermedades, sin ninguna duda, son las más importantes y que pueden causar la mayor mortandad y la mayor morbilidad, la mayor causa de hospitalización. Entonces es sumamente importante que se estén cubriendo los programas constantemente de inmunizaciones para estas 2 enfermedades, además de otras cosas que son importantes como una buena nutrición, una buena higiene, etcétera. Pero parte de los pilares que hace que se disminuya y reduzca la morbilidad y la mortalidad, sobre todo en los niños, es que la parte que le corresponde a las vacunaciones, a la inmunización, esté completa, a tiempo y en el horario y en el esquema que está indicado.